En el modelo del átomo de Bohr, el electrón podía existir solo en ciertas órbitas en las que el electrón da vueltas alrededor del núcleo, como si fuera un planeta girando alrededor del Sol. Louis de Broglie indicó el porqué de solo ciertas órbitas. Los electrones son ondas que pueden existir solo en órbitas donde produzcan interferencias constructivas. Y eso solo puede ocurrir si la longitud de la circunferencia de la órbita es igual o a la longitud de la onda, o a 2 veces esa longitud, o a 3 veces, o en general a un número entero n de veces la longitud de onda. Pero aunque esa idea fue muy brillante, no fue la última palabra. Erwin Rödinger, físico austríaco, entendía que más que estar confinada a una órbita, la onda corpúsculo del electrón podía existir en cualquier parte en el espacio de 3 dimensiones. Y formuló las reglas para describir tal comportamiento. Esas reglas resultaron ser, como mínimo, originales y sorprendentes. Sin embargo, y esa es la prueba para cualquier modelo nuevo, tuvieron bastante éxito, casi más del que se esperaba. Resultó que la nueva mecánica cuántica de Rödinger podía describir el átomo de hidrógeno con la misma precisión y detalle que el anterior modelo de Bohr, y además podía llegar más lejos. Es decir, se podía aplicar no solo al átomo de hidrógeno, sino a todos los átomos de todos los elementos del mundo natural. En otras palabras, la mecánica cuántica de Rödinger podía explicar nada menos que la tabla periódica de los elementos. Entonces, ¿cuál es la naturaleza esencial de esta mecánica cuántica? ¿Y en qué se diferencia del modelo de Bohr? Incluso sin llegar a todos los detalles, se puede entender bastante si se aplica precisamente el principio de indeterminación o incertidumbre de Heisenberg. Un electrón, por ejemplo, tiene poca masa y por lo tanto debe ocupar una región del espacio relativamente grande. Por el contrario, el protón tiene tanta masa que no necesita ocupar prácticamente ningún espacio en absoluto. El resultado es el átomo mecánico cuántico de hidrógeno. Un pequeño núcleo de masa rodeado por una nube que representa al electrón. Más exactamente, la nube representa la posición probable del electrón. Y esa probabilidad es máxima cerca del núcleo y disminuye rápidamente al alejarse de él. No obstante, la probabilidad de encontrar el electrón a una distancia dada del núcleo aumenta al principio, precisamente porque aumenta el volumen de la capa a esa distancia. Alcanza un valor máximo cuando la capa se expande y luego disminuye de nuevo al aumentar la distancia. La nube, a grandes distancias, se reduce prácticamente a la nada. Sorprendentemente, el radio de ese máximo de probabilidad es precisamente igual al radio de la primera órbita del modelo de Niels Bohr del átomo de hidrógeno. Y resulta igualmente notable que su energía sea exactamente igual a la del estado más bajo de energía del átomo de Bohr. Así que para el ojo mental de un físico moderno, esta es la imagen del estado más bajo de energía del átomo más simple. El electrón ocupa una nube en vez de una órbita, pero su radio más probable y también su energía coinciden exactamente con los valores dados por el modelo de Bohr propuesto antes. Pero donde quiera que sea en el universo, el átomo de hidrógeno no se encuentra siempre en su estado más bajo de energía. El átomo cuántico, como el modelo de Bohr, tiene una energía diferente para cada valor entero del número n. Esa energía resulta de la forma de la nube del electrón. Para n igual a 1, llamado estado fundamental, la forma es una nube simétrica, la misma en todas las direcciones. Para n igual a 2, hay un estado con una nube esférica doble, una dentro de la otra. Pero para el mismo valor de n y por tanto para la misma energía, hay también un estado con una nube en forma de rosquilla que casi recuerda una órbita. Ese estado tiene otro número entero, L igual a 1 asociado a él. N y L se denominan números cuánticos, y como la nube realmente no es una órbita, recibe el nombre de orbital. Por ejemplo, hay otro orbital con los mismos números cuánticos, N igual a 2 y L igual a 1.
La misma n significa la misma energía y la misma L quiere decir el mismo momento cinético. En mecánica clásica, todas las órbitas tienen un momento cinético determinado. En mecánica cuántica, algunos orbitales tienen momentos cinéticos positivos, comenzando por el valor más pequeño permitido, un poco más que h con barra, pero la componente vertical es exactamente igual a h con barra. Eso es para un orbital con L igual a 1. Sin embargo, aunque la componente vertical está exactamente determinada, la dirección real del momento cinético es completamente incierta. Puede estar en cualquier lugar de la superficie de este cono. Y en vez de estar en una órbita, el electrón está en un orbital con forma de rosquilla. Así que para n igual a 2 y L igual a 1, el orbital atómico es una rosquilla alrededor de un eje vertical. El momento cinético está en cualquier parte sobre la superficie de un cono con el mismo eje y su componente en la dirección del eje es exactamente h con barra, pero esa no es la única posibilidad. Con los mismos números cuánticos n y L, el momento cinético podría ser horizontal. De hecho, podría apuntar en cualquier dirección en el plano horizontal. Entonces su componente vertical es exactamente 0, y su orbital no es una rosquilla, sino dos nubes, una arriba y otra abajo, a lo largo del eje. Y finalmente, su momento cinético podría estar oblicuo hacia abajo, produciendo una imagen simétrica del orbital del estado superior. Así, con la misma energía y el mismo momento cinético n igual a 2 y L igual a 1, hay tres estados cuánticos distintos. Se podrían llamar superior, medio e inferior, pero en vez de eso se da a un nuevo número cuántico m los valores más 1, 0 y menos 1. Y por supuesto, la historia no termina aquí. Para n igual a 3 hay un nuevo conjunto de orbitales. Esferas concéntricas para L igual a 0. Rosquillas concéntricas para L igual a 1. Y también nubes dobles arriba y abajo. Estas corresponden de nuevo a m igual a 1, 0 o menos 1. Pero ahora L puede ser igual a 2. Esos estados vienen en una versión simple de rosquilla. Una nueva variedad con una rosquilla arriba y otra abajo. Y otra formando una rosquilla y dos nubes. Esas corresponden a m igual a más 2, más 1, 0, menos 1 y menos 2. Y ahí está la arquitectura básica de todos los estados cuánticos del átomo de hidrógeno. N puede ser cualquier entero positivo, comenzando por el 1. Y para cada n están permitidos valores enteros de L, desde 0 hasta n-1. Finalmente, para cada L, m puede ir desde menos L hasta más L. Esta misma estructura básica valdrá para describir no solo todos los estados posibles del átomo de hidrógeno. Servirá también para explicar los de todos los elementos químicos de la tabla periódica entera. Los griegos pensaban que había 4 elementos básicos: tierra, aire, agua y fuego. Con el paso del tiempo se fueron descubriendo más y más elementos hasta llegar, en el siglo XX, a tener numerados alrededor del centenar. No obstante, con toda su diversidad, todos los elementos deben su existencia a una trinidad de partículas subatómicas: neutrones, protones y electrones. Como el hidrógeno, cada elemento tiene muchos estados de energía, pero en cuanto a propiedades químicas, el más importante es el más bajo, el estado fundamental. Y los estados fundamentales de todos los elementos siguen el patrón de los estados excitados del átomo de hidrógeno. Ese estado de cosas ocurre debido a dos propiedades mecánicas cuánticas muy peculiares del electrón. Una es el hecho de que el electrón tiene giro o spin. No es que gire literalmente como una pequeña esfera newtoniana, sino que tiene un momento cinético intrínseco, exactamente como si girara.
Su módulo es un poco menos que h con barra y su componente vertical es exactamente 1/2 de h con barra. Y lo mismo que el momento cinético de un orbital, el momento cinético del spin se puede encontrar con igual probabilidad en cualquier dirección a lo largo de un cono. Ese cono y su proyección vertical puede apuntar hacia arriba o hacia abajo. Esas son las únicas posibilidades. No se permite ninguna dirección intermedia. La segunda peculiaridad también tiene relación con la naturaleza interior cuántico-mecánica del electrón. Dos electrones no pueden tener jamás el mismo estado cuántico. Dicho de otro modo, la probabilidad de que dos electrones ocupen un mismo estado es exactamente 0. Eso significa que dos electrones nunca pueden tener exactamente los mismos números cuánticos en el mismo átomo. Pero el spin es también un número cuántico. Así, si un electrón tiene spin hacia abajo y el otro tiene spin hacia arriba, pueden compartir el mismo estado orbital. Esas son, pues, las reglas fundamentales que gobiernan a los elementos químicos, la materia de la vida y de todo lo demás, en el mar, sobre la tierra y en los cielos. Esas son las reglas. Cada átomo se puede suponer como un ion, el núcleo más los electrones interiores con un último electrón exterior necesario para complementarlo. Ese electrón va al siguiente orbital disponible de menos energía que le permita el estado de spin. Por ejemplo, en el orbital n igual a 1, L igual a 0, están permitidos 2 electrones. El primero completa un átomo de hidrógeno y el segundo, con spin opuesto, completa el átomo de helio. Esto completa un nivel de energía, haciendo al helio químicamente inerte. El nivel de orbitales n igual a 2 tiene sitio para 8 electrones. El primero, con L igual a 0, forma un átomo de litio. El siguiente, con spin opuesto, forma el berilio. Ahora hay que hacer sitio en la tabla periódica para los átomos con momento cinético orbital, número cuántico L igual a 1. El primero es el boro, seguido del carbono. Esos estados tienen energías ligeramente diferentes, incluso para el mismo N. Cuando se forma cada elemento, elige el estado de energía más baja disponible. Siguiendo esa regla, el nivel se va llenando con el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y finalmente con el gas noble químicamente inerte llamado neón. De acuerdo con las reglas básicas de arquitectura atómica, el nivel n igual a 3 tendrá sitio para 18 elementos, comenzando por el sodio, luego el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el gas noble argón. Pero entonces sucede algo gracioso. Debido a las fuerzas entre los electrones, los siguientes orbitales de mínima energía no son los de L igual a 2. Por eso se llenan primero un par de huecos en la capa N igual a 4, formando potasio y calcio. Cada elemento expuesto de esta forma tiene propiedades químicas similares a las de los que están situados encima y debajo de él en la tabla periódica. Independientemente de lo complejo que pueda parecer, el hecho sorprendente es que todas las complejidades del mundo químico natural se han reducido a 3 bloques fundamentales de construcción. Los protones y neutrones del núcleo atómico y los electrones ligados al núcleo debido a la fuerza eléctrica y a las reglas mecánico-cuánticas del juego. Hace 3000 años había 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Luego ha habido 3: protones, neutrones y electrones. 3 palabritas para explicar la naturaleza del universo y hasta ahora no han sido suficientes. No es que los físicos pudieran o quisieran alguna vez descubrir que algo va mal en los protones, neutrones y electrones, ni en los átomos en su conjunto, sino más bien que una nueva generación comenzó a descubrir algunos fenómenos que sencillamente
los protones, neutrones y electrones no podían explicar.